Ok, estamos en la segunda parte de la clase 9. En contra de lo que les dije al principio, todavía no terminé. No voy a hablar de dinámica todavía, voy a hablar de cinemática. Si quieren, algo así como cinemática avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Y que es la parte que necesita más análisis matemático y maneja integrales, ¿sí? Yo lo hice de a poquito eso, hice la idea de área bajo la curva, lo hice muy geométrico, pero vamos a tirar hoy las fórmulas de, o sea, la tecnología de hacer integrales. En análisis matemático lo van a ver probablemente después de las vacaciones de invierno. Lo hago hoy para dejarlo hecho. Es como asomarse a ese tema, es como una motivación de que cuando lo vean ya saben para qué sirve. Y es para cerrar que lo que dijimos acá no quede en el aire, sino que hay formas de hacerlo. No se lo tienen que aprender hoy todo, pero tienen que, acompáñenme con ver cuáles son las técnicas para trabajar con integrales, que después cuando se pone canchero, le resulta que, bueno, lo sé hacer. Pero mientras no esté canchero, medio que asusta. ¿Cuáles son las técnicas que usamos y por qué en cinemática las necesitamos? Yo les escribí hace un rato, estaba en el pizarrón inicial, que cuando uno estudia un movimiento, vamos a hacer el dibujito esquemático, de una partícula en función del tiempo, desde sus ejes, nos dibujo, resulta que el diferencial de desplazamiento, el desplazamiento infinitesimal, es el producto de la velocidad por el diferencial de tiempo. Si no se lo acordaban, se lo tienen que aprender el fin de semana, por favor. Y si un día se lo olvidan y tratan de repasarlo, ¿qué dice acá? Facilito. Que desplazamiento es velocidad por tiempo. Desplazamiento es velocidad por tiempo. No me complica decir eso. Me acuerdo eso como idea vaga para decirlo bien en forma diferencial y vectorial. Diferencial de R apunta como... Bueno, y esto es un vector por un escalar, así que apunta igual que el vector. Ya. Y también sabemos que el diferencial de velocidad, que es el cambio de velocidad, y la aceleración por tiempo, es la aceleración por el diferencial de tiempo. Esto que parece fácil, yo quiero que parezca fácil. Digo, resulta fácil cuando lo hago a nivel diferencial. Un día les dije esto es lo que nos enseñó Newton. Que si partimos todo el tiempo que vamos a estudiar en intervalos chiquititos, lo que pasa en intervalo chiquito, pinta fácil. Pinta que desplazamiento es velocidad por tiempo y que cambio de velocidad es aceleración por tiempo. Y con estos pedazos chiquititos armamos el problema grande. Entonces, si uno está estudiando este movimiento, voy a completar lo que siempre dibujo. En un intervalo de tiempo, desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2, y quiero saber qué pasa desde un dibujito que dice al tiempo t1 hasta otro dibujito que dice al tiempo t2, bueno, tengo que sumar lo que pasó en los cachitos de tiempo. Entonces, el desplazamiento delta r, que no es otra cosa que la posición final r de t2 menos la posición inicial r de t1. Lo consigo sumando, o sea, integrando diferenciales de desplazamiento. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que me interesa empezar hasta que me interesa terminar. Son los límites de integración. Entonces yo creo que he contado así. Se lo pueden contar a cualquier amigo que no sabe matemática y le dice, mira, yo averigüé una cosa grande sumando cosas chiquitas. Averigué un desplazamiento grande sumando desplazamientos chiquitos. No cualquier cosa. Lo mismo que quiero hacer, pero de a poquito. Y como el diferencial de R se escribe así, esto es la integral entre T1 y T2 de la función velocidad por diferencial de tiempo. Vamos con una lógica, para mí, a prueba de bala. O sea, no hay donde trabarse acá. O sea, en relacionar las cosas. Sí, por favor. Que no está grabando aún. ¿Perdón? Que no está grabando aún. Gracias, se me escapó un botón. Tenía que decirle que sí. En lo que voy a publicar, lo de YouTube que guardo, está grabado porque tengo otro programa andando. Gracias. Bien, entonces está el dibujito. Ahora sí estamos grabando. El dibujito que estoy haciendo.
un desplazamiento completo es la suma de los desplazamientos chiquititos. En un dibujo, en este dibujo sería que el desplazamiento delta R es todo esto, y los diferenciales de R que estoy sumando son flechitas, un montón, chiquititas. Entonces, suma vectorial, la suma de los vectorcitos. Me hacen este vector grande. La idea es sumar un vector poniendo uno atrás de otro. Es una suma vectorial. Estos vectores son vector por escalar, así que apuntan como el vector. Y como esto es la integral es una suma, la suma se hace componente a componente. Digo, si este vector tiene componente x y componente y habrá que sumar por un lado las x y por otro lado las y's. Entonces voy a escribir eso. Esto es la integral entre t1 y t2 de una velocidad que es componente x por versor y, corchete voy a poner acá, más componente y, b sub y, o y, por versor j, b sub y de t por versor j, diferencial de tiempo. Y es como que distribuyo, o cuando hago la suma, sumo componente a componente, y me queda la integral entre t1 y t2 de b sub x de t por diferencial de tiempo, que la hago y la multiplico por versor y, más la suma o integral entre t1 y t2, lo mismo, de la componente y, b sub y de t por diferencial de tiempo, que la hago y multiplico por el versor j. Es como decir, una suma de vectores, sumo las x por un lado, que están acá, a ver, que están acá, y sumo las y por otro lado, que están acá. Entonces, para hacer una integral de cosas vectoriales, tengo que hacer la integral de cada componente. Con lo cual caigo en lo que hicimos en la práctica 2, que hicimos un poco por encima, y ahora lo quiero hacer avanzado, un nivel más. Entonces, tenemos que hacer integrales de funciones de análisis 1, no vectores, de análisis 1, funciones numéricas por diferencial de tiempo. Y antes de borrar esto, antes de borrarlo, se me va a dedicar a decir cómo se hace la técnica. Pero antes de borrarlo, la otra cosa que calculamos es que el cambio de velocidad es, bueno, la velocidad final, v de t2 menos v de t1, la suma o integral de los diferenciales de velocidad, de los cambios infinitesimales de velocidad que tengo por allá. Y el cambio infinitesimal de velocidad es aceleración por tiempo. Entonces esto es la integral entre t1 y t2 de la aceleración por diferencial de tiempo. Una integral de velocidad, una integral de aceleración. Son integrales de funciones que yo por ahí tengo. Entonces cada una se hace con la misma técnica. Tengo la función, hago la integral. Y esto se hace, como decía recién, componente a componente. O sea, sin escribir tanto detalle, termina siendo la integral entre t1 y t2 de la componente x de la aceleración de la función a sub x de t por diferencial de t por el versor y, más otra integral entre t1 y t2 siempre de la componente y, diferencial de tiempo, y, o sea, aceleración por tiempo en componente por el versor j. Y estas integrales, bueno, son integrales de análisis 1, integrales de una función numérica en un intervalo de su variable. Son las que tenemos que saber hacer. Dos formas. Una gráfica, que es la idea área bajo la curva. Si grafico la función velocidad y multiplico la altura, que es la velocidad, por el tiempo, que es la base, me quedan rectangulitos y me quedan áreas. Y cuando sumo todo me queda el área bajo la curva velocidad. Eso va a ser la componente x. Bueno, el área bajo la curva que grafica la función p sub x entre t1 y t2 va a ser la componente x del desplazamiento. El área de la función que grafica la componente y, que es otra función, es otro gráfico. El área bajo esa curva entre t1 y t2 va a ser la componente y del desplazamiento. Y con las mismas ideas, si grafico la función aceleración, componente x, el área bajo la curva es la integral que me da la componente x de el cambio de velocidad. El área bajo la curva de aceleración, componente x, me da la componente x del cambio de velocidad. El área bajo la gráfica de la función componente y de la aceleración entre t1 y t2 me da la componente y
del cambio de velocidad. Para hacer estas cosas, si logro dibujar la función y el área tengo una fórmula geométrica, tipo base por altura sobre 2, o la que conozca del colegio, uso la fórmula de área y ya sé el resultado. Y si la gráfica de la función es una cosa que no conozco, o no me acuerdo de la fórmula, y bueno, tengo que remangarme y preguntarle al libro de análisis cómo se hacen las integrales. La parte técnica. Entonces voy a esa parte técnica. Espero que me hayan seguido, y si no, rebobinan. Gracias que ahora está grabado, me avisaron. Gracias, ¿con qué nombre? Se organizan para plantear lo que ustedes quieren calcular, cuánto avanzó el vehículo en X y en Y, y cuánto cambió la velocidad en X y en Y, lo plantean con integrales. Las integrales se hacen como les cuento ahora. ¿Cómo es en general? La parte técnica. Sería una receta o recetas. Receta técnica. ¿Para qué? Para calcular una integral. Insisto, la integral de algún lado salió. Ustedes estaban planteando un problema y les apareció. O se las dieron un ejercicio. Hay que calcular una integral entre un límite inferior y un límite superior, o sea, en un intervalo de la variable, de una función f de t diferencial de t. En el libro de análisis seguramente dice f de x diferencial de x, entre x1 y x2. Yo pongo t porque es la variable con la que trabajamos siempre. ¿Cómo se hace? Imagínense, para mirar, que no tiene el gráfico de la función. O sea, si conozco la función f minúscula, tengo su gráfico, f de t. Entre t1 y t2, yo quiero averiguar esa integral. Que viene siendo geométricamente el producto de la función, que es la altura, por la base. O sea que es el área bajo la curva. Lo dejo dibujado. El resultado que necesito es igual al área bajo la curva. Pero si esta curva tiene una formita que no tengo fórmula de área, no la saco de ahí, la tengo que sacar de otro lado. Entonces, ¿cuál es la receta técnica para calcular la integral? Paso 1. Son dos pasos. Paso 1, conseguir una primitiva. Y les digo qué es. Una primitiva que va a llamar f mayúscula de x. ¿A qué se llama primitiva? Se aprendan el nombre. A una función nueva. F mayúscula no es lo mismo que f minúscula acá, pero es la letra que se usa siempre. Si quiero integrar f minúscula, necesito la f mayúscula. Después, si es una g, pongo una g mayúscula, es la costumbre. ¿Qué es la primitiva? Es una función f de x que hay que en la misma zona, o sea, necesito otra función, es otro gráfico. La necesito en la zona que voy a integrar, o sea, la necesito por lo menos entre t1 y t2. Tal que hay que inventarla, hay que conseguirla de alguna manera, tal que, ¿cuál es la condición? Que la derivada de la f mayúscula respecto de su variable t termine siendo la f minúscula. Entonces, ¿qué es la primitiva? Es otra función que si la derivo, tengo la que yo tenía acá. Ejemplo, si f chiquita de t es igual a 2t, ¿quién sería la f mayúscula? La primitiva. Es inventar. ¿Qué debo poner acá que cuando lo derive me dé 2t? ¿Se les ocurre? O alguien que tiene práctica se lo fue aprendiendo de memoria, porque se usa tanto después que se va aprendiendo. ¿Qué pondría? ¿Podría ser t al cuadrado, no? A ver, me parece interesante. ¿Podría o no podría? Bueno, hay que ver si la derivo y me da 2t. Y me acuerdo de la tabla de derivadas que la derivada de t cuadrado da 2t. Así que sí, buenísimo. Es. ¿Sí? Buenísimo, eso es inventar. Es lo mismo cuando aprenden a dividir y se preguntaban ¿qué número tengo que poner para que multiplicado de tal cosa? Bueno, es como hacer la cuenta de dividir, es como la inversa de multiplicar. En ese sentido. Y calcular una primitiva es la inversa de derivar. Por eso la primitiva también se la llama antiderivada. Primitiva o antiderivada.
¿Y cómo hacemos para familiarizarnos con esto? Y si nos conocemos la tabla de derivadas, la usamos al revés. La otra cosa es que dije que hay que conseguir una primitiva, porque no hay una sola, hay más. ¿Cuáles son las otras primitivas que podrían andar? Si yo a esto le sumo una constante, que suelo usar una letra C así con rayita, ¿cuánto da la derivada de t cuadrado más la constante? Bueno, alguna receta, si no se acuerdan la miran, decía que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de t cuadrado, que es 2t, joya, más la derivada de la constante, que es 0. Como la derivada de la constante da 0, yo acá puedo poner cualquier número que me sigue sirviendo. ¿Sí? Entonces, las primitivas se calculan, se dice, a menos de una constante que va sumando. A menos de una constante aditiva. Y entonces uno tiene que acostumbrarse a calcular primitivas. Hay otra notación, voy a poner notación. Y es que la primitiva, que mucha gente la llama con la mayúscula correspondiente a la función que tenía, la función de acá adentro se llama el integrando. El integrando es lo que está ahí para integrar. La primitiva del integrando se la suele llamar sinónimo integral del sin límites, se dice integral indefinida del integrando. Se copia esta notación básicamente, pero sin límites. ¿Por qué eso? Y porque está tan relacionada una cosa con la otra que se acostumbra a usar el mismo nombre. Esta se llama, es lo mismo, pero tiene otro nombre. Cuando lo anotan así, la gente habla de integral indefinida. Entonces hay tres nombres que son sinónimos. Primitiva de la función f minúscula. Antiderivada e integral indefinida de la función f minúscula. Antiderivada de f minúscula o primitiva o integral indefinida de f minúscula. Se la suele anotar con la letra mayúscula. ¿Sí? ¿Cómo se consigue? Mirando la tabla de derivadas al revés. O copiándola y bajándose de internet una tabla de integrales. Funciones conocidas tienen derivadas conocidas. Funciones conocidas tienen integrales conocidas. ¿Sí? Y van con una constante. Entonces, uno, cuando digo conseguir una primitiva, la pregunta es ¿quién es f? Y la respuesta es maña. Arréglatela para conseguir una que... Y lo que tiene que pasar es que la derivada te dé bien. Cuando me tiraron un resultado, yo no dije sí porque me lo acuerdo. Yo sabía que estaba bien, pero ¿por qué? Porque cuando era chiquito me dijeron, mira, siempre que tengas una primitiva, por las dudas derivala como para revisar. Cuando aparece la primitiva, y hacete la derivada para ver si realmente conseguís la f minúscula. Es como revisar, es como cuando haces una división, hacer la prueba de multiplicar para recuperar el dividendo, creo que era. Entonces, esto se puede hacer. Y esa función es otra función, la f mayúscula. Entonces se la voy a dibujar, graficar, no sé, es otra. Bien. ¿Cuál es el paso 2? Para calcular la integral de allá arriba. 2 y último. Se llama regla de Barrow. Y dice que la integral que querés calcular entre t1 y t2 de la función f minúscula, que era el integrando, resulta ser igual a una cuenta muy sencilla después de te averiguaste la primitiva. Y es, evalúa la primitiva, o sea, fíjate cuánto vale en el valor t2 que tenés allá arriba y restale cuánto vale la primitiva en el valor t1 que tenías acá abajo. Receta. Regla de Barrow. Tengo que hacer una integral que es una suma de cosas chiquititas y me complica la vida. Ah, pero hay una forma fácil. Si te conseguís la f mayúscula, una resta y ya está. Ya sabes el resultado. ¿Sí? Súper práctico el resultado final. Entonces, esto se llama regla de Barrow, es un teorema. ¿Vale siempre el profesor? No. Hay hipótesis. Si la función f minúscula es continua en el intervalo, seguro que se puede hacer. Si fuera discontinua, hay que tener más cuidado. Y en física 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con funciones lindas donde la cosa anda bien. O sea, nosotros como docentes nos encargamos de darles ejercicios que están dentro de las hipótesis que permiten trabajar.
No te lo aprendas de memoria como que siempre va a ser así. En ejercicios sencillos, en funciones suaves, casi siempre diría yo, va a ser así. Pero hay casos en que no. Y en análisis 1 van a discutirlo con cuidado. ¿Y qué hacer? Bien. Este es tan famoso que se usa una notación para esto. Yo le pondría delta F en nuestro curso, en cualquier curso de física. Porque la resta de F mayúscula. La resta de una función F mayúscula en dos momentos es el cambio de la función F mayúscula. Se pone delta F y me parece bárbaro. Pero en el libro de análisis, otra notación que se usa, es decir, que esto es la primitiva F mayúscula de t, le ponen unos corchetes y dicen evaluada, porque es lo que hay que hacer, evaluada entre t1 y t2. Es lo mismo, son notaciones. La cuestión es que hay que averiguar la primitiva y armar la resta. Que te la escribís así es medio cortito, o te la escribís así más cortito, o te la escribís así es explícito, pero es lo mismo. Entonces, nada, no se te va a llevar el recuadro. Por las dudas digo notaciones de lo mismo. Esto que está acá es un teorema central del análisis matemático. O hay libros que le ponen nombre directamente que les voy a contar, y hay libros que demuestran ese teorema y enseguidita a la página que sigue sale este. Y se llama teorema fundamental del cálculo. Fíjense si será importante que se lo conoce como teorema fundamental del cálculo. Y es lo que inventó Newton en su época, o Leibniz, de la mano de hacer otros problemas, y se mandaban cartas. Este barro existió un poco antes, se trabajó un poco antes, había hecho una regla práctica pero no lograba demostrarla. Cuando cerraron el paquete se hizo importantísima herramienta matemática ¿para qué? Para algo que transcurre en un intervalo grande, partirlo en partes chiquitas, hacer la versión fácil y recuperar el problema grande. Cálculo diferencial e integral, dicen muchos libros como título. Diferencial para verlo chiquito, que tiene derivadas y diferenciales, integral para recuperar lo grande. Entonces, más allá de que, por un lado tenemos que entender qué planteamos con hacemos integrales. Pero cuando están planteadas, una regla de un pizarrón en 2 pasos. Conseguiste la primitiva, hacete la resta. Entonces, conseguir la primitiva es un trabajo de práctica. Puedes hacer una tabla de primitivas. Tabla de primitivas, chiquitita por acá, ¿dónde entra? Tabla. No, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, vamos a hacer el lugar acá. Esto es la teoría. Y podemos hacer un cachitito que diga reglas, o sea, tabla y reglas. Prácticas. La tabla se escribe poniendo la función f minúscula que uno quiere integrar y la función f mayúscula, la primitiva, o si no quieren anotarlo así, lo anotan como decía hace un rato, integral indefinida de f de t diferencial de t. Y dicen, bueno, si tengo 1, la primitiva es t. Voy apoyando reglones. ¿Por qué? Porque cuando derivo t me da 1. Pero es t más una constante. Tengo una familia de primitivas. Cuando la función integral es t, la primitiva es t cuadrado sobre 2. Porque derivo me da 2t sobre 2 me da t. Más una constante. Cuando quiero integrar, hacer la primitiva de t a la n, la receta es escribir t a la n más 1. O sea, si es t cubo, pone t a la cuarta sobre n más 1. Será sobre 4. ¿Por qué? Y porque cuando hago la derivada de esto me da n más 1 por t a la n. Me acuerdo de la tabla derivada, simplifico y anda bien. Joya. Más una constante. Y esto tiene tantos renglones como quieran. Y hay tablas integrales de 1 página y de 100 páginas. Pero ustedes necesitan los primeros renglones. Entonces, eso es la parte de tabla. Fotito ahí. Me lo llevo. Y la otra parte de reglas es que si uno tiene que hacer la primitiva de una constante por una función, entonces la constante la saca afuera. Esto es acá por la primitiva de la función. Quiere decir, si yo tengo en un problema 5t, 8t o menos 4t, el numerito lo saco afuera y me preocupo por la primitiva de t, que es t cuadrado sobre 2. Y la otra regla importante es que la primitiva de una suma, por ejemplo f de t más g de t,
diferencial de t, es parte de la notación, se calcula como distribuyendo la primitiva de f más la primitiva de g. Entonces la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. ¿Qué quiere decir en la práctica? Y que si yo tengo una suma con dos términos, preocupate por hacer la integral de un término, que es más sencillito, preocupate por hacer la integral del otro término, más sencillito, y después sumar los resultados. ¿Sí? Y como cada uno tiene una constante de integración, si esta tiene una constante, ya tiene otra, y bueno, suman una constante, así que la pongo una sola vez. Total, reglas prácticas. Eso permite hacer las integrales sin usar la idea de área. Receta para calcular el resultado de la integral que les pinte. Si está en la tabla, bien, y si no está en la tabla, se consigue una tabla más grande hasta que la encuentran. Ok. Bien. ¿Hay alguna respuesta? Vean bien. ¿Comentario hasta acá? Esto seguramente, o sea, ya se lo dejaron en la práctica, como si lo supieran y no lo sabían y se sintieron, uy, me pasan por arriba porque yo no sé hacer integrales. ¿Dónde estamos? Necesitamos plantear integrales para ver cómo resolvemos un problema. Y unos pocos ejemplos de cómo se resuelven algunas, un tipo de ejemplo. Expertos en integrales no queremos que sean todavía. Queremos que sean, pero más adelante, cuando tengan su materia. Y si una integral no les sale o sienten que yo esto me lo sé más o menos, pero la verdad que no lo sé a fondo, obvio, porque todavía no cursaron la materia correspondiente. Tranquilo con la ansiedad. Entonces, ejemplo. En el problema, lo tengo anotado por acá. En el problema 3 o 4 de la práctica 3, que si lo hicieron y por ahí no se entendió, lo engancho ahora con la teoría. Un problema, el 4, problema 4 de la práctica 3. Les decía, el enunciado, que hay un movimiento en el plano, XY, y que saben la aceleración. Y la aceleración, o sea, el movimiento de un objeto, ustedes no conocen la posición, no conocen la velocidad, pero conocen la aceleración, se las dan como datos. Se dibujaría en verde que conocen la aceleración, que depende del tiempo. Los problemas de tiro oblicuo y el problema 3 también de esta práctica hablaban de aceleración constante. Si la aceleración es constante, como un caso sencillito. Si la aceleración depende del tiempo, es menos sencillito. Bueno, no hay problema. Nomás que va a dar algo distinto que lo que se aprendieron de memoria. Digo, no da la fórmula de tiro oblicuo, es otro. Y esta aceleración era, bueno, justo en los números feos. Era 4 metros sobre el segundo cuadrado, que es bonito, por el versor i, menos raíz de 2 metros sobre el segundo al cubo. No daba las unidades, pero les pedía que ustedes las averigüen, por t. Y raíz de 2 parece un número feo, pero nada, es un número. Podría ser 2, podría ser 5, podría ser positivo, podría ser negativo. La cuestión es que depende del tiempo. Y por j. Entonces, uno tiene acá a sub x, como función del tiempo, resulta que es constante. Y la aceleración, y si la aceleración es constante, ya lo tienen resuelto esto. Es un MRUB, movimiento uniformemente variado, en el eje X. Después la parte de Y hay que hacerla por separado. Pero se acuerdan que si integramos la constante, el área bajo la curva era base por altura. Y lo sacábamos. Y nos sale una velocidad que es lineal. Y si graficamos la velocidad y miramos el área bajo la curva para el desplazamiento, nos queda un rectángulo y un triángulo y hacemos las áreas con formulita de geometría y nos sale. Entonces esa parte es parecida a lo que hicieron una vez, MRV. La parte en Y, la componente Y de la aceleración, resulta que es menos un número, raíz de 2, con sus unidades, metros sobre segundo al cubo, por la variable t. Y si van a graficar esto, es lineal. Y si quieren hacer la integral que les da el cambio de velocidad con geometría, tienen un triángulo y lo pueden hacer. Pero ya la velocidad les da una función cuadrática. Y cuando quieran hacer la otra integral para calcular la posición, tienen que averiguar el área bajo una parábola. Y no tenemos mucha fórmula de área bajo la parábola. Entonces vamos a hacerlo
con la técnica que les conté recién. Y uno sabía además que tenía una posición inicial. Vamos a hablar de una posición inicial, el problema, de un tiempo inicial. Y yo voy a poner que arrancamos el cronómetro en ese momento. Así que el valor de tiempo inicial es 0 segundos. Y había una posición inicial. No sé si me lo copié. No, y una velocidad inicial. Lo miro para que nos salga bien. Sí, lo tengo por acá. Estaba a 2 metros del origen en el eje X, o sea que X0 era igual a 2 metros y 0 era igual a 0 metros. La posición inicial está 1, 2, acá. Esto sería R0 con su X y su Y inicial. Y la velocidad inicial estaba en el eje X también y iba hacia el origen, así que es un vector que va para allá. V0, velocidad inicial, apunta para allá. Así que tiene componente X negativa y componente Y no tiene. Entonces V0X es menos 4 metros sobre segundo, dato, y V0Y era igual a 0. Me interesa quedarme con la parte Y. Así que si me permiten, la parte de X la hacen ustedes, la parte de Y la hago yo. Como ejemplo del caso de que se resuelve por separado, X y Y, independencia de movimientos. Entonces, voy a estudiar el intervalo de tiempo, desde 0, que es el momento inicial para nosotros, hasta un tiempo t. En lugar de decir t1 y t2, digo de 0 a t, todo este intervalo de tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad? El cambio de velocidad en y, porque en y, estoy con la componente y, entre 0 y t es, bueno, por un lado, la resta de la velocidad componente y al tiempo t menos la velocidad componente y al tiempo 0. Y por otro lado es la integral de la aceleración. Como es componente y, es componente y. ¿Que depende del tiempo? Depende del tiempo, no se olviden, por diferencia de tiempo. ¿Entre qué límites? Desde que empiezo, que es 0 segundos, hasta que termino, que son t segundos. Desde 0 a t. Si pusiera un número, averiguo cuánto cambia la velocidad en tantos segundos. Si dejo la letra t, averiguo cuánto cambia la velocidad al tiempo t que se me ocurra. O sea, este t lo voy a dejar como variable ahora. Va a ser que cualquiera. Entonces me sale en función del tiempo t, que es una letra. Bien. ¿Cómo hago esta integral? Bueno, pongo el integrando. Constante por función. La constante sale afuera. Menos raíz de 2. Las unidades son como constantes. La integral entre 0 y t de t. Diferencial de t. Más despacito, ¿qué hice? Copié la aceleración adentro de la integral. Como había números, los saqué afuera. Las constantes salen afuera. Y la función me quedó acá. Tengo que hacer la integral de t. Necesito la primitiva. Y la primitiva era t cuadrado sobre 2. Entonces, más una constante. Acá se me pregunta, ¿y qué constante pongo? Bueno, para hacer esta regla de barro no importa la constante que pongas. Así que pones 0, que es más fácil. Y nos quedó menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo por la receta de hacer esta integral, que era poner la primitiva, t cuadrado sobre 2. Si f minúscula es igual a t, f mayúscula es t cuadrado sobre 2. Y hacete el dibujito de que hay que integrarlo entre 0 y t. O sea, hay que, integrarlo es hacer la primitiva y evaluarlo en 0 y en t. O sea, calcularlo en t menos lo que vale en 0. Y esto es entonces menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo por, cuando pongo t, es t cuadrado sobre 2. Y cuando pongo 0, es 0 al cuadrado sobre 2. O sea, desaparece. Entonces me quedó menos raíz de 2 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado sobre 2. Como eso es igual a la velocidad y al tiempo t menos la velocidad y al tiempo 0, este menos lo paso sumando. Y tengo que la velocidad y, velocidad componente y al tiempo t, es igual a v0y
BI de 0, que lo voy a copiar porque era 0. ¿Por qué era 0? Porque tengo el dato inicial. Más lo que está acá, que es menos, raíz de 2 metros sobre segundo al cubo por t cuadrado. Como les anticipaba, porque por experiencia, si integro la función t lineal, me acuerdo que me va a dar cuadrática. Y que la velocidad sea una función cuadrática no es ni MRU ni MRV, es otro. Cualquier movimiento se puede hacer. Entonces esta aceleración, componente y, me lleva a esta velocidad. Y ahora que tengo la velocidad, me la voy a copiar por allá arriba. Me voy a preocupar por calcular el desplazamiento. Integrando la aceleración tengo la velocidad. Integrando la velocidad voy a conseguir el desplazamiento. ¿Cómo se consigue el desplazamiento? La receta era que delta R es la suma. Bueno, delta R por un lado es la resta de la posición al final del intervalo, que lo pongo al tiempo t, menos la posición al principio del intervalo, que lo pongo al tiempo 0. Y por otro lado es la integral entre el principio y el final del intervalo de la velocidad por diferencia de tiempo. Desplazamiento infinitesimal es velocidad por tiempo. Esa es la integral que estoy escribiendo. ¿Y la velocidad cuál es? Y bueno, la tengo acá arriba. Tengo que hacer la parte de X y la parte de Y. O Y. La parte de Y es la que estoy trabajando y voy a seguir con esa. Entonces, en el eje Y, voy a tener que Y de t menos Y de 0, la componente Y de la posición, al 0, es igual a la integral entre 0 y t de la velocidad que escribí recién, menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo por t cuadrado, velocidad diferencial de tiempo. Lo único que cambia acá es que estoy poniendo la y en lugar del vector completo, o sea, voy a escribir acá encima. La delta y sería y al tiempo t, sin flechita, menos y al tiempo t0. Y es la integral de la componente y de la velocidad. Ahora sí me gusta, para dejarlo. Y la velocidad componente y, ¿qué es? Y la acabo de averiguar, vengo y la uso, acá. ¿Y cómo hago esta integral? Este ganchito me quedó muy colado ahí. Y bueno, es un número por una función. El número lo saco afuera, es la receta que les estaba contando. Menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo. Lo saqué afuera y tengo que hacer la integral entre 0 y t de t cuadrado diferencial de t. ¿Y cuál es la primitiva de t cuadrado? F mayúscula le voy a poner como nombre. Y me acuerdo de la tabla y la t a la n más 1, o sea, si n es 2, es t a la 3, 2 más 1, dividido 3. Más una constante. ¿Anda bien? Habría que derivar. Habría que hacer la derivada de esto, que es 1/3 afuera por la derivada de t cubo, y la tabla decía que la derivada de t cubo era 3t cuadrado. ¿Se simplifica? Sí, anda bien. La verdad, conseguí la primitiva. Bueno, esa es la maña que hay que tener. Y entonces, esta cuenta da menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo por la primitiva, que es t cuadrado sobre 3, evaluada por regla de Barrow entre el 0 donde empecé y el t donde termina. ¿Qué es? Menos raíz de 2 metros sobre segundo al cubo. Copio. Paréntesis. Porque esto significa una resta. Evaluarlo en t, o sea, copia t cuadrado sobre 3. T cubo sobre 3, perdón. La primitiva t cubo la copié mal nomás. Y restale lo que vale esto cuando pones t igual a 0. Que da 0 al cubo sobre 3 da 0. Entonces me quedó y de t menos y de 0, o menos inicial, tal cosa. De ahí despejo que y de t
es igual a I0, que lo paso con, o I de 0, que lo paso con signo más, y es el dato inicial, que era 0 metros, chao, menos raíz de 2 sobre 3 metros sobre 2 cubo, por t cubos, perdón, raíz de 2, que estaba ahí, por t cubo sobre 3, que este cubo lo pongo por acá, y sobre 3 se lo tiro acá delante de los números pongo delante y las letras atrás. Entonces la función I de t está acá. Y así como está escrita, pueden ir a GeoGebra, tipearla. La X de t que venía al lado de esto, la habían hecho ustedes, la tipean y mueven el punto y ven la trayectoria. Y no va a ser una parábola, ni va a ser una recta, va a ser otra cosa. ¿Sí? Pero ¿cuál es la historia? Si conocen la función aceleración, así en función de t, pueden calcular la velocidad en función de t y pueden calcular la posición en función de t para cualquier movimiento. Entonces, cerrando la idea. En cinemática tenemos las funciones posición, velocidad y aceleración. Están relacionadas por derivadas. La derivada de la posición es la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. Y para volver están relacionadas por integrales. La integral de la aceleración es la velocidad y la integral de la velocidad es la posición. Se puede ir y volver. ¿Por qué nos interesa muchísimo este camino? Porque el próximo tema, que ahora me empiezo a decir un poquito, nos enseña que según las fuerzas que haya en un problema, son las aceleraciones. O sea, lo que uno consigue analizando un problema es la aceleración. Las leyes de Newton dicen, te voy a enseñar a calcular la aceleración. Ah, bueno, ¿y entonces cómo es el movimiento? Bueno, si me enseñaron a calcular la aceleración, tengo que hacer la integral para calcular la velocidad y la integral para calcular la posición y terminé. El análisis del problema sería, a partir de las aceleraciones, que nos van a decir las leyes de Newton, o la aceleración del cuerpo, que nos va a decir las leyes de Newton, podremos recuperar no solo la aceleración, sino la velocidad y la posición. Cierro cinemática, ahora sí, con toda la tecnología de integrales y un ejemplo terminado, cosa que conversamos el miércoles pasado. Sí, voy a hacer ejemplos en la teoría y sí, me tengo que hacer el tiempo para hacer ejemplos. Y diciéndoles que esto de hacer integrales es una necesidad de nuestra teoría. Necesitamos hacer integrales. Porque nos permite pasar de aceleración a posición, a velocidad y aceleración. Lo vamos a necesitar. ¿Tienen que ser expertos en esto? No. Les hicimos algunas fórmulas que están en los libros. Les hicimos algún ejemplo, o sea, algún problema. Este problema que estoy haciendo no está seguramente en el Tipler, en el Resnick o en el Serway. Está en otros libros. Fuimos un poquito más allá. Para decir, no solo se manejan fórmulas que te enseñaron la teoría, usted acostumbraste a aprendértelas de memoria. Se manejan fórmulas que generás vos mismo. Si sabés la aceleración, te da un poco de maña con integrales, generás tus propias fórmulas de movimiento. Entonces, no es solo acordarse algunos casos, porque lo estudiaste, sino el mecanismo con el cual se analiza todo. Y tenés la herramienta para hacerlo vos. Aprender esto es apropiarse de las cosas. Encontrar la lógica, el esquema en el cual una herramienta te permite trabajar solo, independiente. No solamente acordarte fórmulas, sino armar teoría. Bien. Bueno, comentarios. Bienvenidos a los comentarios. Integrales voy a tener que repasar bastante porque casi ni lo entiendo. Natural, estamos en ese estado. Están planteadas. No las tenemos que dejar ocultas, tenemos que hacer a la vista. Se van a necesitar. ¿Te tenés que aprender todo integrales ahora? No. Con integrar t y t cuadrado ya estamos. Pero sí la notación, sí qué significa, qué es lo que estás calculando. Mi propuesta es ver que una integral es una suma de diferenciales. Es una suma de cosas que calculamos en chiquitito para calcular cosas grandes. Si esa idea te cierra, entendiste integrales, déjame decir. Si no te salen todos los libros, ya habrá tiempo. Pero si la idea te cierra, entendiste integrales. Pregunta si este tema es del trabajo 4. No, me atrasé otra vez, estoy en el 3. Esto cierra el trabajo 3. Bien. Y en la velocidad si no queda raíz de 2 sobre 2 por el t al cuadrado. Me lo comí. Gracias, Juan Manuel.
Me lo comí cuando copié. Si la aceleración era esto y la primitiva de t era t cuadrado sobre 2, t cuadrado sobre 2 iba el 2 acá. Me lo comí. Gracias, mejor que lo podemos arreglar. Y entonces, si en estas cuentas iba raíz de 2 sobre 2, iba raíz de 2 sobre 2, el 2 de la primera integral, gracias, y el 3 que apareció en la segunda integral me hacen un 6 sobre 6. Sobre 6 acá. Uy, si encima el ejemplo que hago lo dejo mal, era terrible. Muchísimas gracias. Siempre me pasa en clase, ustedes si están cerca me avisan a tiempo, gracias. Bueno, y lo que les cuento, sí, da pie para leer. Entonces, cerrar la idea, se dedican al fin de semana. Cuando lean, en otro lado, bueno, tienen libros de análisis. El libro que les acerqué yo, que escribimos en la cátedra de análisis, está ahí al principio del sitio, de las aulas. Está esto contado en un nivel bastante sencillito. Es para CIBEX, no para un análisis semestral. Y usted va a ser anual, así que está más contadito, más corto. Los apuntes que yo les subí, o sea, estoy subiendo a nuestra aula virtual los apuntes que escribí el año pasado para esta misma materia. Todavía están, esto yo me anoté, esto que hicimos recién, les quería decir, están en la clase 5 del 2020. O sea, dentro de la práctica 2, yo subí la clase 5 del 2020 y esa tiene esta teoría de integrales, ahí está. Y si quieren leer por su cuenta, lean todo lo que quieran, pero no absorban todo como esponja, sino que elijan. Digo, el tema es gigante, entonces o me muero, dedico un mes a aprender integrales y me perdí el curso de física, o trato de rescatar qué es lo que dijo el profesor que yo necesitaba, ¿sí? Esa parte de leer, bienvenida, pero como eligiendo redondear ideas. Bien, buenas y gracias por las preguntas. ¿Qué pasó con la práctica 4? Y bueno, que la haremos el lunes, pero les quiero tirar la idea, los títulos, ¿sí? O sea, aprovechamos un cachito para que ya vaya quedando en la cabeza. Borro esto. ¿Y de qué se trata la práctica 4? El tema de la unidad 4, que es un tema central para física 1. Re importante, re importante. Pensaba decirles que es un tema de final, seguro. En el parcial de cabeza y en el final, me imagino. Bueno, vamos a estudiar este cuerpo en esta situación. Explícame todo lo que aprendiste en la práctica 4. ¿Sí? Pues explícame la dinámica. Ese es el nombre, dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es el estudio del movimiento, de las relaciones que hay entre el movimiento de un cuerpo. Si un cuerpo tiene su posición, su velocidad, su aceleración, su trayectoria, se mueve de alguna manera, y las causas de ese movimiento. Las causas son las fuerzas. La idea de fuerza, intuitivamente, empujar algo, es alterarle la forma de moverse. Quiero decir, no es moverlo, es cambiarle la forma de moverse. Entonces, la dinámica estudia la relación, y es una relación causal, en el sentido de que hay una causa y hay un efecto, entre fuerzas aplicadas va a estar la noción de fuerza y movimiento, que es todo lo que tienen que tener súper claro este fin de semana porque ya lo terminamos. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Y de alguna manera hay interacciones de otros objetos con que lo empujan y lo tiran para acá y lo tiran para allá, y puede haber muchas fuerzas, F1, F2. Si alguna vez vieron esto en el colegio en algún lado, el dibujito les va a sonar. Y si yo veo o entiendo que a este cuerpo le actúan varias fuerzas, ¿qué le pasa? Bueno, primero que las fuerzas son vectores, como flechas son vectores, y las fuerzas entonces se suman como vectores. Y entre las fuerzas que están acá, si hago el dibujito de sumarlas, me da una fuerza neta. La voy a poner en otro color, en rojo. Fuerza neta o fuerza total. Vamos a escribir la fuerza neta como una suma, usamos el símbolo de sumatoria, de todas las fuerzas que actúen. Esto quiere decir F1 más F2 si son 2, y F1 más F2 más F3 si son 3, y todas las que haya. Y resulta que
Las fuerzas modifican el movimiento. Quiere decir, si el cuerpo venía de tal manera y le vienen fuerzas, lo que hacen es cambiarle el movimiento. Básicamente cambiarle la velocidad. Y cambiar la velocidad es acelerarlo. Entonces las fuerzas provocan aceleraciones. La idea básica que va a haber es que la fuerza neta, o resultante dicen algunos, provoca aceleración. Y la segunda ley de Newton, central de este tema, dice, mira, si tenés tales fuerzas, hacete esta cuenta que te conseguís la aceleración. La segunda ley de Newton relaciona fuerzas con aceleraciones. Entonces, fundamental que aceleración lo hayan aprendido. Y en la próxima hablamos de qué es esto más del principio. ¿Qué son las fuerzas? ¿En qué sentido alteran al movimiento? ¿Qué aceleración le causan? Y un concepto fundamental que va a estar dando vueltas es que el cuerpo importa, si es grandote o chiquito, importa la masa. La masa de un cuerpo es un escalar, un numerito m, escalar, positivo, que es una medida de la cantidad de materia del cuerpo. Si es más grande, tiene más masa, pero no grande de volumen, sino que está hecho con más partículas. Básicamente la masa viene de que todo cuerpo está hecho de materia, la materia está hecha de átomos, los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, y cada uno tiene su masa. Hay una tabla de partículas fundamentales donde está el dato preciso de qué masa tiene cada uno, tan preciso como se pudo medir, y entonces yo tengo un átomo con tantos protones, tantos neutrones y tantos electrones, y tiene cierta masa, que es la suma aditiva, es la suma de la masa de cada particulita. Y si tengo una molécula que tiene varios átomos, y bueno, la masa es la suma de la masa de los átomos de la molécula. Y si tengo un pedazo de sustancia que tiene un montón de cosas, y bueno, la masa de ese cuerpo es la suma de las masas de todas sus partículas elementales. En ese sentido, la masa es una medida de la cantidad de materia que he puesto ahí adentro. Y resulta que un cuerpo con más masa tiene más inercia. O sea, uno le hace fuerza y el tipo apenas lo siente. Una masa muy grande dice, empújame que no me entero. Empújame que me tienes que empujar mucho para lograr que me mueva de alguna manera. Y un cuerpo con masa chiquitita y apenas le haces una fuerza, ¡puf!, lo aceleraste un montón. Entonces, la segunda ley de Newton, y esto ya me digo para que espíen la práctica 4, los que están en la práctica en su vida, la segunda ley de Newton dice que cuando uno mira el cuerpo, la suma de todas las fuerzas aplicadas, o lo que sería la fuerza neta, resulta ser igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Lo voy a hacer más despacito, lo voy a hacer de otras maneras, voy a relacionar cosas, pero en la práctica, y esto igual, aunque tuviera la hora entera, quería hacer como un resumen y a dónde van las ideas. Porque uno ya puede ir mirando la práctica y después profundizar la teoría. La idea del tema es, para ver por qué un cuerpo se mueve de determinada manera, hay que ver qué fuerzas actúan. Las fuerzas se aprenden o sea, las van reconociendo, se acostumbran. Está la fuerza peso que nos tira para abajo. Siempre que hay fuerza hay alguien que lo hace aparte, porque para la fuerza no viene de nada, es otro que te está atrayendo o te está empujando. Todo eso hay que armarlo, y si estudio un cuerpo de masa m y reconozco todas las fuerzas, y son vectores, y los sé sumar como vectores, componentes, ejes, vectores, entonces está esta relación. La aceleración por la masa es la fuerza, o sea, puedo despejar la aceleración. Y como son vectores, puedo despejar la componente x de aceleración por un lado y la componente y por otro. Y sabiendo la aceleración, puedo armar la historia del movimiento como les conté hace un rato. Bien, con esas ideas me despido por hoy. El lunes sí, entonces se vienen con toda la cinemática afiladísima, porque vamos a hablar de cosas nuevas usando aceleraciones y movimiento. Los dejo por hoy, corto la grabación y es hora de clase, es hora de práctica. Así que si alguien quiere conversar un cachito, por supuesto, estamos, y si no...